Bien, entonces estamos con esto, con lo que sería el tampón hemoglobina, ¿sí? Ahora, esto parece un lío, pero cuando lo podemos ver a nivel del alveolo, ¿sí? Y a nivel de la parte tisular de los tejidos, ¿sí? Quizás esto se pueda entender mucho mejor, ¿sí? Vamos con parte, vamos tranquilos para que lo entendamos, ¿sí? ¿Por qué les digo que la hemoglobina entra mucho cuando uno habla de la parte respiratoria? Porque, bueno, justamente a nivel de los pulmones, ¿sí? A nivel del intercambio gaseoso, lo que es la hematosis, es que realmente está entrando, ¿sí? En juego todo esto que está haciendo la hemoglobina, ¿sí? Entonces, para entender qué está pasando, tenemos que primero estar bien parados en qué región del cuerpo está sucediendo lo que vamos a decir, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos es qué pasa con este sistema de tampón a nivel del alveolo. ¿Sí? A nivel del alveolo, ¿dónde estamos? En el pulmón. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener esto. Vamos a dibujarlo de esta manera. Esta que sería lo que les acabo de dibujar recién, la membrana alveolar. ¿Sí? Entonces, para acá tengo el interior del alveolo. Esta sería la membrana alveolar. ¿Sí? Después les voy a dibujar acá, a ver, con el naranja, que tengo acá el capilar. ¿Sí? De esta manera tendría que cosa todo mi capilar sanguíneo, ¿sí? O lo que sería el compartimento intravascular. Y con rojo, ¿quién viene? ¿Cuál de las células que tenemos a nivel sanguíneo era especialista en transportarme hemoglobina? O tenía hemoglobina, transportaba los gases. ¿Cómo se llamaba? Albúmina. No, una célula. ¿Qué célula tiene hemoglobina y es la encargada de Glóbulos rojos. Glóbulos rojos, perfecto, ¿sí? Entonces, esta célula que le estoy dibujando acá sería un glóbulo rojo, ¿sí? Que es el que viene, ¿sí? Con la hemoglobina, ¿bien? El que tiene esa hemoglobina, que es la que está haciendo todo este trabajo, ¿bien? Entonces, por un lado yo voy a ver que, obviamente, por el intercambio de lo que está pasando a nivel de los tejidos, ¿sí? Yo tengo dióxido de carbono a nivel de lo que es la sangre, ¿sí? El dióxido de carbono es un gas, ¿sí? Que por diferencia de presión puede directamente difundir hacia, hacia lo que sería el alveolo. O sea, sin problema, una de las opciones de este intercambio que yo tengo acá es por difusión, ¿sí? Directa, por un intercambio de presiones entre el capilar y lo que sería el alveolo, ¿sí? Yo tengo dióxido de carbono que se me va para acá y tengo oxígeno que está entrando para acá sin ningún problema, ¿bien? Ahora, otra cosa que voy a tener, ¿sí? Es que en este punto, ¿sí? Yo voy a obtener, ¿qué cosa? Que adentro del glóbulo rojo venía la deoxihemoglobina, ¿sí? Yo acá iba a tener esta, ¿sí? La deoxihemoglobina, ¿sí? HHB, ¿sí? ¿Qué pasa? Desde lo que sería el alveolo, ¿sí? Está ingresando también oxígeno. Bien, entonces acá ingresa oxígeno. Cuando el oxígeno se encuentra con la deoxihemoglobina, ¿sí? La deoxihemoglobina lo puede captar y en esta unión, ¿qué está pasando? ¿Sí? En esta unión que tengo acá, la deoxihemoglobina, ¿sí? Se me convierte en oxihemoglobina, ¿sí? HbO2, ¿sí? Que está bien esto, porque es la que ahora me está llevando este oxígeno, lo va a transportar a través del glóbulo rojo al resto de las células del cuerpo. ¿Y qué hacía? Perdía un protón, ¿sí? Entonces pierdo uno de los protones, ¿sí? Entonces esto está pasando a nivel dentro de lo que sería el glóbulo rojo, ¿bien? Otra cosa que está pasando acá, ¿sí? Es que yo a nivel de la sangre, ¿sí? Voy a tener que otro de los componentes que tenía iba a ser el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato era uno de los componentes que teníamos, ¿sí? Dentro de el compartimento intravascular, en forma natural tenemos bicarbonato,
¿sí? A nivel de la célula, tenemos unas bombas que son de cloro bicarbonato, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿sí? Yo les voy a poner acá como si fuera un circulito para que entiendan que es una bomba, ¿bien? Que son de bicarbonato y cloro. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Yo tengo bicarbonato en el medio, ¿sí? HCO3 menos, ¿sí? Tengo bicarbonato en el medio intravascular, lo ingreso al interior de la célula porque lo intercambio con ¿qué cosa? Con cloro que está saliendo para acá, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo esta bomba, ¿sí? Ahora, cuando el bicarbonato se encuentra con un hidrógeno, ¿sí? Acá, con este hidrógeno, por ejemplo, que me acababa de dar esto, ¿sí? Que había salido de este paso que habíamos hecho acá, cuando este se me suma al bicarbonato, lo que voy a obtener en este caso, que va a ser, ¿sí? Ácido, ¿sí? Voy a tener al ácido que teníamos dentro de lo que era el tampón, ¿sí? El ácido carbónico. Bien, entonces tenemos acá H2, acabo de sumar el protón que acabo de tener acá, CO3, ¿sí? Y con esto, ¿sí? Otro de los elementos que yo voy a encontrar acá, lo mismo que encontraba a nivel renal, son las anhidrasas carbónicas, ¿sí? Que las anhidrasas carbónicas, cuando interaccionan con esto, lo que hacen me lo separan en dos cosas. Me separan esto, por un lado, en agua, ¿sí? Y por otro lado, me lo separan en dióxido de carbono, ¿sí? Y ese dióxido de carbono ahora puede difundir hacia arriba, ¿sí? O sea, puede irse ¿hacia dónde? Hacia el alveolo, ¿sí? Y el agua, ¿bien? El agua o queda dentro de la célula o también puede irse, que sería el agua de producción metabólica. ¿Y por qué les remarqué acá el bicarbonato? Porque el bicarbonato es otra forma de transportar dióxido de carbono. Yo acá en la composición tengo CO2, ¿sí? Entonces el bicarbonato es otra forma de transportar dióxido de carbono. Y fíjense en cómo, cuando ese bicarbonato que está en la sangre se encuentra, ¿sí? Con los glóbulos rojos, puede suceder este efecto y termino obteniendo el dióxido de carbono que yo quería y lo logro eliminar, ¿sí? Esa sería otra de las formas en las que puede suceder esto del intercambio gaseoso. ¿Bien? Y la tercera forma en la que podemos tener que esté pasando esto, ¿sí? A nivel de lo que es la célula, después les muestro uno acá, ¿sí? A nivel de lo que es la célula, puede pasar, ¿sí? Esperen que les voy a borrar acá al costado, a ver si lo puedo meter ahí, ¿sí? Lo tercero que puede pasar a nivel de dentro del glóbulo rojo es que el dióxido de carbono haya venido unido ¿a quién? A la hemoglobina, ¿sí? Con lo que se llama carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina, o sea que sería dióxido de carbono más hemoglobina. HB, ¿sí? Hemoglobina unida al dióxido de carbono. ¿Bien? Acá adentro lo que pasa directamente es que pasa. Esto se me rompe. ¿Bien? La hemoglobina me queda sola, ¿sí? Y el dióxido de carbono lo puedo llevar para arriba, ¿sí? Y esta hemoglobina la tengo lista ¿para qué? Para que me pueda unir, ¿se me puede unir a quién? Se me puede unir al oxígeno, ¿sí? Porque acá que voy a tener mayor presión de oxígeno. Acá la presión de oxígeno es mayor. Entonces tengo un montón de cantidad de oxígeno que quieren ingresar. Entonces tengo ahora más hemoglobina disponible para convertirse en esta que tengo acá, que es la hemoglobina oxigenada, ¿sí? La oxihemoglobina. Bien, y el dióxido de carbono lo acabo de perder ¿para dónde? Para lo que sería el alveolo, ¿sí? Esos son todos los tres procesos que yo puedo tener adentro de la célula. Yo tengo a la carbaminohemoglobina, que se me disocia, el dióxido de carbono difunde hacia el alveolo y la hemoglobina me busca un oxígeno para formarme oxihemoglobina. Puedo tener a la deoxihemoglobina, que sería la hemoglobina en su forma relajada, donde tengo ¿sí? H de un hidrógeno con la hemoglobina, ¿sí? Que esta, al unirse a un oxígeno, me forma oxihemoglobina y me cede un hidrógeno. Y lo que puedo tener, aprovechando ese hidrógeno que se cede acá, es incorporar bicarbonato, ¿sí? Del medio intravascular hacia el medio intracelular, ¿sí? A través de la bomba de cloro,
que cuando se me una a ese hidrógeno se me forma ácido carbónico, que las anhidrasas carbónicas me lo convierten en agua y dióxido de carbono, y de esa manera, de vuelta, pude convertir ese dióxido de carbono que estaba transportando acá en el gas que directamente puede difundir. Y con ese bicarbonato que está en la sangre, ¿sí? El bicarbonato que uno encuentra en la sangre, ¿sí? Se puede formar también, ¿sí? Puede recibir un hidrógeno, ¿sí? A uno de estos hidrógenos que yo tengo adentro de la célula o que estén por acá, se me puede unir al bicarbonato. Entonces, si yo tengo el bicarbonato que por fuera de la célula, ¿sí? Tengo este HCO3, que se me une a un hidrógeno, ¿sí? Esto es mucho más lento que lo que estaría pasando acá, ¿sí? Me formaría ¿qué cosa? ¿Sí? El ácido carbónico, HOCO3, ¿sí? Y ¿en qué se me podía transformar? Se me podía transformar en agua y se me podía transformar en dióxido de carbono. Y que ambos, ¿sí? Puedan pasar hacia lo que sería el capilar, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que está pasando a nivel de cómo se llevan los intercambios gaseosos y de vuelta cómo me está compensando que en ningún momento me quede desequilibrado, que me quede solo un hidrógeno, que me quede solo una base, y de esa manera me está manteniendo, ¿sí? Las relaciones de pH que yo estoy manejando cuando hago el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Se entendió cómo hicimos las reacciones, cómo llegamos a los puntos de acá? Profe, ¿eso se hace todo al mismo tiempo? Exacto, ¿sí? Este que está acá es mucho más lento, pero todo esto, esta es la funcionalidad básica que tiene el glóbulo rojo, cuando hablamos de que son transportadores con esto, ¿sí? Está pasando al mismo tiempo, depende cómo se vayan interaccionando, pero puede hacer cualquiera de estas vías en forma simultánea. ¿Sí? Sí. ¿Otra pregunta? ¿Estamos bien? Sí, profe. Profe, ¿podría repasar la parte de la carbaminohemoglobina? Sí, borro acá, así lo ponemos directamente de acá. ¿Sí? Cuando tenemos la carbaminohemoglobina, ¿sí? Que es, ¿sí? Tenemos dióxido de carbono, ¿sí? Unido a la hemoglobina. Esta es la fórmula de la carbaminohemoglobina, ¿sí? Entonces, esto lo que hace directamente, la unión entre estas dos, ¿sí? No es de alta afinidad. Entonces, esta cuando ve la oportunidad, y sobre todo cuando cambian las presiones, por eso les digo que tiene que ver mucho el tema de las presiones. Cuando tengo mucha cantidad de dióxido de carbono y poca cantidad de oxígeno, buenísimo, se me unen así. Pero ahora la hemoglobina lo que está viendo es que las presiones de oxígeno son mucho más altas que las presiones de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces lo que hace es disociarse. Dice, bueno, yo soy hemoglobina, me voy por mi cuenta, ¿bien? Y estoy acá, ¿sí? Y el dióxido de carbono se va por su cuenta, ¿bien? Y difunde hacia el alveolo, ¿sí? O sea, hacia afuera. Y esta hemoglobina que tenemos acá, lo que hace ahora es unirse a uno de los oxígenos, porque eso me cambia, por eso hablamos de intercambio gaseoso. La hemoglobina me cambia un dióxido de carbono, ¿por quién? Por un oxígeno. Y ahora es, ¿sí? Oxihemoglobina. De carbaminohemoglobina a oxihemoglobina es lo que está pasando acá, por una diferencia en las presiones que uno tiene, ¿sí? A nivel del alveolo, acá tenemos mucha presión de oxígeno y poca presión de dióxido de carbono en comparación, ¿sí? Entonces lo que se hace es ese intercambio para otro lado, ¿sí? ¿Se entendió? Ajá. Sí, sí, profe. Lo que pasa es que confundía la carbaminohemoglobina con la carboxihemoglobina, que es Son cuando diferentes. uno se intoxica, ¿verdad? De monóxido. Claro, esta es la carboxihemoglobina con monóxido de carbono, ¿sí? Y ahí estamos hablando de otra cosa. Esta es la normal, ¿sí? Entonces, ojo con eso, es carbaminohemoglobina, es otro nombre, ¿sí? Con el dióxido De de acuerdo, profe. carbono. ¿Bien? Ahora, parecido a esto, es lo que está pasando donde a nivel del tisular, ¿sí? A nivel de los tejidos, ¿sí? Entonces, a nivel tisular yo voy a tener algo similar, ¿sí? Que esto es otra forma
de ponerles lo que tenían ustedes cuando hablamos de la hemoglobina en el narrado que ya habían visto, ¿sí? Pero ahora estamos viendo por ahí de otra manera donde estamos prestándole más atención a esto para que nos queden bien tranquilos qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, a nivel tisular yo voy a tener muy parecido a las relaciones, voy a tener ¿qué cosa? Voy a tener a mi capilar sanguíneo, ¿sí? Voy a tener a mi glóbulo rojo, ¿sí? Y ahora de este lado, aquí voy a tener a los tejidos, ¿sí? Entonces estas serían células del tejido. ¿Bien? Y acá, ¿qué tengo aumentada? Acá tengo aumentada la presión de dióxido de carbono, ¿sí? En el anterior tenía aumentada la presión de oxígeno, acá tengo aumentada la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por un lado, sencillamente, el dióxido de carbono puede difundir para acá, sin problemas, lo mismo que pueden difundir para acá el oxígeno sin problemas, por una diferencia de presiones en lo que sería la difusión, ¿sí? Entonces, pasan por un lado y pasan por el otro sin drama, ¿bien? Ahora, lo otro que está pasando, ¿sí? Es que yo voy a tener a la hemoglobina, ¿sí? Entonces, yo acá dentro de lo que sería el glóbulo rojo, ¿sí? Voy a tener a esto, ¿sí? Puedo tener a la hemoglobina que quede solita, ¿sí? Esta hemoglobina que está unida en realidad con el oxígeno a la oxhemoglobina, ¿sí? En este lugar, por de vuelta, por diferencia de lo que serían las presiones que uno tiene y la afinidad que uno tiene entonces a cómo aumenta la presión, lo que hace es separarse del oxígeno. ¿Sí? Se separa del oxígeno y dice, bueno, oxígeno, seguí tu camino y anda hacia los tejidos, que es lo que tenés que hacer. ¿Sí? Y yo como hemoglobina lo que voy a hacer es, voy a recibir, acá hay dióxido de carbono que está difundiendo simple, y lo que hago es unirme ahora al dióxido de carbono, y lo que formo es carboaminoglobulina, HbCO2, ¿sí? De vuelta, esto es lo contrario a lo que acabamos de ver recién con la oxhemoglobina, ¿sí? En la carminohemoglobina a nivel del alveolo. Acá es lo contrario, ¿por qué? Porque ahora la cantidad de dióxido de carbono que tengo es mucho mayor a la cantidad de oxígeno. Entonces la hemoglobina, ¿sí? Ahora le va a ser mucho más fácil unirse al dióxido de carbono que unirse al oxígeno, ¿sí? Entonces puedo hacer eso, ¿bien? Entonces, por un lado, tengo esto que está pasando, me difunde oxígeno para un lado y a la hemoglobina la puedo tener uniéndose al dióxido de carbono que entró por difusión adentro de lo que es la célula, ¿sí? Lo otro que puede pasar es que, de vuelta, yo tenga que hacia adentro de la célula ingrese, ¿qué cosa? Ingrese dióxido de carbono, ¿bien? ¿Y a quién encuentra el dióxido de carbono siempre que se mete dentro de lo que sería un nivel celular? Encuentra al agua, ¿sí? Entonces el dióxido de carbono puede encontrar al agua. Cuando el dióxido de carbono encuentra el agua, lo que me forma es ácido carbónico, ¿sí? Tengo H2, ¿sí? CO3. ¿Bien? Ácido carbónico. ¿Bien? El ácido carbónico nosotros lo podemos descomponer de vuelta por acción de las anhidrasas carbónicas, se puede descomponer en bicarbonato, ¿sí? HCO3 menos, y se puede descomponer en un protón, ¿bien? El bicarbonato, ¿sí? Yo tengo esas bombas, ¿sí? A este nivel, las bombas que son de cloro de bicarbonato, lo que hago ahora es lo contrario, ingreso cloro a la célula y saco bicarbonato. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es otra forma de transportar el dióxido de carbono, y ahora va a ser transportado directamente como bicarbonato a través de la sangre, ¿sí? La otra forma es que yo transporto el dióxido de carbono como cargaminohemoglobina, cuando se me une acá a la hemoglobina, ¿sí? Y nosotros cuando habíamos visto al alveolo, vimos que también me había llegado hemoglobina en su forma relajada, ¿sí? Lo que era la deoxhemoglobina, cuando no estaba unida a nada. ¿Qué pasa? Esta hemoglobina puede ser los dos caminos. Esta hemoglobina puede unirse en dióxido de carbono y convertirse en carbaminohemoglobina, o esa hemoglobina que se separa del oxígeno
puede unirse, ¿sí?, a este protón, ¿bien? Y de esta forma me formaría HHB, ¿sí?, que sería la deoxihemoglobina o la hemoglobina, ¿sí?, relajada, ¿bien? Y de esta manera, fíjense cómo volvemos a tener los mismos componentes, ¿sí?, y los mismos procesos similares de lo que estaba pasando a nivel del alveolo, pero en este caso a nivel tisular. De tal manera que yo me estoy asegurando de vuelta, ¿qué cosa? Que ahora estoy recibiendo oxígeno, estoy intercambiando oxígeno hacia los tejidos y me estoy llevando para poder transportar, ¿qué cosa? El dióxido de carbono, ¿sí? ¿Se entendió esto entonces a nivel tisular qué es lo que está pasando? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces ese sería el tampón proteína, el tampón hemoglobina, ¿sí?, que es una proteína la hemoglobina, ¿sí? Y una cosa que seguramente me han escuchado decir en el narrado, ¿sí?, yo en un momento les habré dicho de la hemoglobina como HB, ¿sí?, de hemoglobina, y después O4. ¿Por qué? Porque cada hemoglobina, ¿sí?, las hemoglobinas tienen una forma estructura cuaternaria, ¿sí?, donde tienen 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, ¿bien? Y en cada una de esas cadenas hay un grupo hemo donde tienen el hierro. El hierro se puede unir solamente a un oxígeno. Entonces, la saturación máxima de la hemoglobina, ¿sí?, cada hemoglobina puede llevarme 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Si ustedes ven eso, o como lo tienen escrito en el PowerPoint, ese sería el nivel máximo de saturación cuando hablamos de la hemoglobina, ¿sí? Y ahora, el que me interesa, chicos, de todos estos, el que realmente tienen que saber, ¿sí?, y lo tienen que saber bien, 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 es el que vamos a ver ahora, que es el tampón o el buffer bicarbonato, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver este, que es el tampón bicarbonato, ¿sí? Este es el más importante, el que me recontra interesa que ustedes lo entiendan bien, porque es el que más vamos a usar al momento de hablar de las regulaciones, ¿sí? Tampón bicarbonato, cuando hablamos de la regulación renal, son los dos que, yo siempre les digo lo mismo, cuando empecemos a hablar de los trastornos del equilibrio de ácido-base, esos dos los tienen que tener a mano, ¿sí? Anótenselo en una hoja aparte, cuestión de poder revisarlo, ¿sí?, y poder verlos bien. Tampón bicarbonato, el renal sobre todo porque es el que más lío tiene, y el respiratorio, que el respiratorio en realidad con el tema de la ventilación es como más tranquilo, ¿sí?, por eso no se los nombra. Pero si quieren, estos tres que vamos a ver ahora son los tres que tendrían que ir en la hoja, que los tienen que quedar recontra claros a ustedes para poder entender después todos los mecanismos de regulación que entran cuando hay un trastorno, ¿sí?, que me está, ¿sí?, desbaratando todo lo que sería la concentración de del pH, ¿sí?, de los hidrogeniones y demás. ¿Bien? Entonces, en este caso que hablamos del tampón bicarbonato, ¿sí?, ¿qué tenemos? Tenemos al bicarbonato, que es el que venimos nombrando hace un montón, ¿sí?, HCO3 menos, ¿sí?, que este interactúa con quién, ¿sí?, con el ácido, sería la sal, interactúa con el ácido, ¿sí?, que el ácido sería el ácido carbónico. ¿Sí? H2CO3. ¿Bien? Esta sería la relación que uno tiene con esto. ¿Bien? Ahora, este tampón bicarbonato, ¿sí?, la actuación que tiene máxima esta va a ser a nivel de la sangre, sobre todo. A nivel intracelular también, como ya hemos dicho, de todos estos tampones buffer, pero sobre todo a nivel de la sangre lo vamos a ver un montonazo, ¿sí? Este es un sistema tampón que va a ser bastante fuerte, ¿sí? Es rápido, pero es un sistema abierto, necesita de apoyarse en la regulación renal y en la regulación que va a ser a nivel respiratorio, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo, ¿sí? Ustedes sepan que el tampón bicarbonato, bien, este es un sistema abierto, ¿bien? Porque necesito sí o sí para terminar de funcionar, relacionarme a nivel renal y relacionarme a nivel, ¿qué cosa? A nivel pulmonar, ¿sí? En los riñones
a nivel de los pulmones, ¿bien? Renal y respiratorio. Entonces, esto de vuelta, nosotros estamos en medios acuosos, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es lo siguiente. Yo puedo empezar, y siempre les digo lo mismo, el que me interesa siempre para empezar es del ácido carbónico, ¿sí? Entonces tengo ácido carbónico. Bien, este que está acá. El ácido carbónico, ¿sí? Cuando es afectado por las anhidrasas carbónicas, como habíamos venido hablando recién, ¿sí? Se me puede disasociar en dos formas, ¿sí? Se me puede disasociar en agua, ¿bien? Y se puede disasociar en lo que va a ser dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, acá les voy a poner la ACD, que está actuando aquí en las anhidrasas carbónicas, ¿bien? Que lo que hacen es, con uno H2, ¿sí? Le voy a dar, ¿sí? Tomo uno de los oxígenos de acá y se me convierte en agua, ¿sí? Y entonces este de acá me queda como dióxido de carbono, ¿sí? Pierdo uno de estos porque lo gano acá, que tengo agua y dióxido de carbono, ¿bien? Y otra forma en que se me puede disasociar esto, también por acción de las anhidrasas carbónicas o de forma espontánea, ¿sí? Es que en vez de que se me forme esta parte, lo que puede hacer es generarme bicarbonato, HCO3, ¿bien? Y me puede generar, ¿qué cosa? Un protón. ¿Bien? Son dos formas diferentes, ¿sí? De separarse, de disociarse, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo, ¿bien? Para un lado o para el otro, a partir del ácido carbónico, yo puedo hacer, ¿sí? Las dos, obtener los mismos resultados. O puedo obtener esto, ¿sí? O puedo obtener lo que tengo de este lado, ¿bien? Ahora, esta parte que tenemos acá, ¿sí? Tanto este hidrógeno como este bicarbonato, la relación que van a tener, ¿sí? Estos van a tener relación hacia dónde, hacia el sistema renal. ¿Bien? Y la idea en el sistema renal va a ser lo siguiente. En el sistema renal, al bicarbonato, ¿sí? En los dos en realidad. Uno los puede secretar o los puede reabsorber, ¿sí? Generalmente lo que más reabsorbemos y secretamos es el bicarbonato y el hidrógeno lo terminamos secretando, se lo estamos eliminando, ¿bien? Pero uno puede hacer reabsorción y secreción de ambos elementos, ¿sí? Cuando hablamos de secreción es que lo estamos, ¿sí? Llevando hacia la luz del túbulo para que se elimine por orina, y cuando hablamos de reabsorción es que lo estamos pasando a nivel sanguíneo para que vuelva a estar en circulación y que lo podamos aprovechar a nivel del cuerpo, ¿sí? Entonces, esos elementos los manejo a nivel renal, ¿bien? Y del otro lado, ¿sí? El agua, que es agua metabólica, ¿sí? Y el dióxido de carbono, a estos dos, los voy a manejar ¿a dónde? A nivel pulmonar. A los dos, ¿sí? El agua metabólica, porque vieron que habíamos visto, cuando vimos lo de los compartimentos corporales, que uno, en esas pérdidas inconscientes que uno tenía de líquidos, ¿sí? Una de ellas iba a estar en la respiración, cuando uno exhalaba, que había humedad. Bueno, esa agua metabólica viene de acá, ¿sí? Es una de las formas en que viene. Y el otro que tenemos es el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono, ¿sí? Recién estuvimos viendo cómo era asociado, obviamente, a la hemoglobina y demás, pero también, si el dióxido de carbono es lo que estamos intercambiando a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, por eso es que decimos que esto es un sistema abierto, ¿sí? Yo puedo disociarme para los dos lados, ¿sí? Puedo ir para acá o puedo ir para allá, ¿sí? Puedo pasar para cualquiera de los dos lados, ¿sí? Puedo pasar de bicarbonato a ácido carbónico y ácido carbónico puedo pasar a agua y dióxido de carbono, y de esto puedo pasar a ácido carbónico y puedo pasar a bicarbonato de hidrógeno, ¿sí? Para cualquier lado de la ecuación yo me puedo movilizar para este lado sin problema, me puedo movilizar para este lado sin problema, dependiendo de las necesidades que yo tenga en lo que sería el medio, ¿sí? Entonces yo puedo, ¿sí? Hablar de vuelta de que tengo una igualdad. Para un lado y para el otro voy a tener los mismos componentes, lo que me cambia es la distribución.
Y esto que tenemos acá es porque decimos que el sistema tampón bicarbonato es un sistema abierto, porque termina comunicando y manejándose a nivel renal y termina comunicándose y manejándose a nivel pulmonar, que estos dos son los otros sistemas de regulación que teníamos, ¿sí? Son los otros sistemas de regulación que tenemos que ver ahora, ¿sí? El sistema de regulación a nivel renal y el sistema de regulación a nivel pulmonar, ¿sí? ¿Se entendió esto de tampón bicarbonato? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Cuando hablamos de tampón bicarbonato, ¿cómo se relacionan los dos elementos, la sal y el ácido débil? Sí, profe. Sí, profe. profe. ¿Sí? Ya no entendiendo. Bien, bárbaro. Vamos entonces a la regulación pulmonar, ¿sí? Este sería el último de los sistemas tampón que vimos. Ya vimos el de la proteína, vimos el fosfato, vimos el de la hemoglobina y recién vimos el de bicarbonato. De vuelta, ¿cuál es el que me interesa a mí? Que ustedes sepan bien, este que acabamos de nombrar recién, el bicarbonato, ¿sí? Estos tres que vamos a nombrar ahora son los que me interesan que a ustedes les queden bien en claro, ¿bien? Vamos ahora a la regulación pulmonar, ¿sí? Entonces tenemos ahora sistema de regulación pulmonar. ¿Bien? Me había quedado muy arriba. Entonces, bueno, pulmonar, ahí vieron que está ahí, no me da el soporte del celu, ¿sí? Entonces, a nivel pulmonar, ¿bien? ¿Cuál es el exponente que uno maneja a nivel pulmonar? Los pulmones van a trabajar ¿con quién? Con el dióxido de carbono, ¿sí? Esto es lo que van a poder movilizar y lo que me van a poder intercambiar y lo que me va a poder marcar una diferencia cuando estemos hablando de este sistema de regulación, ¿sí? Que yo les comentaba que el dióxido de carbono, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono o la presión de dióxido de carbono, a este nivel se las puede tomar como que son lo mismo, ¿sí? En realidad no son lo mismo, ¿sí? Pero a fines prácticos, hablar de concentración de dióxido de carbono o hablar de la presión del dióxido de carbono va a ser lo mismo para esto, ¿sí? El pulmonar, habíamos dicho que otra de las cosas, o sea, este sería el exponente, el dióxido de carbono o la presión de dióxido de carbono. Lo segundo que habíamos dicho que teníamos que tener en cuenta cuando hablábamos de los sistemas de regulación, para que nos quede bien en claro todo, era poder decir el tema del tiempo en el que actúan y la efectividad que tienen, ¿sí? El sistema pulmonar es un sistema de regulación medio, ¿sí? Entonces este sería la valoración, vamos a ponerle acá el nombre, valoración, va a ser media. Media para la efectividad y media para la rapidez, ¿sí? Porque es más lento que el tampón bicarbonato, por ejemplo, pero más rápido que el renal, ¿sí? Va a ser más efectivo que el tampón bicarbonato, pero va a ser menos efectivo que el tampón renal, ¿sí? Entonces está en el medio, tanto para el tiempo como para efectividad. Este es un sistema de regulación que me queda ahí como ble, ¿sí? Ahí nomás. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos? ¿Sí? O sea, ¿mediante qué proceso yo puedo manejar las concentraciones que yo tengo con respecto al dióxido de carbono? Voy a tener dos mecanismos. Voy a poder hipoventilar o voy a poder hiperventilar. O respiro más rápido, ¿sí? De tal manera que estoy eliminando mayor cantidad de dióxido de carbono, o respiro más lento, ¿sí? De manera que estoy conservando mayor cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, hablamos de la hipoventilación, ¿sí? Este será el mecanismo. La hipoventilación lo que hace, ¿sí? El objetivo de la hipoventilación es aumentar la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Estoy respirando más lento, por lo tanto voy a conservar más tiempo el dióxido de carbono en mis pulmones y en circulación. Y lo contrario que puedo hacer, también para regular, ¿sí? Sería la hiperventilación. ¿Sí? Y si decimos que es lo contrario, la hiperventilación lo que está buscando es disminuir la presión de dióxido de carbono
o la cantidad de dióxido de carbono que yo estoy teniendo. Por eso estoy respirando más rápido. Aumento la frecuencia respiratoria, o lo que sería la ventilación alveolar, para hablar más propiamente, y de esa manera lo que estoy haciendo, estoy incorporando más oxígeno, pero más importantemente estoy eliminando más rápido el dióxido de carbono. Y esto es lo único que puede hacer el pulmón. El pulmón puede llevarme a la hiperventilación o a la hiperventilación, ¿sí? Porque el único determinante que me maneja el pulmón para equilibrarme el medio interno con respecto al equilibrio de ácido-base es el dióxido de carbono. No maneja ninguno de los otros exponentes que podíamos haber llegado a ver, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a la hipoventilación o a la hiperventilación? ¿Sí? Entonces, esto se llega mediante, ¿sí?, alteraciones en la ventilación alveolar, ¿sí? Entonces, acá llego a esto, alterando, la B corta A se va a hacer ventilación alveolar, ¿sí? Ventilación alveolar, ¿bien? De esta manera, ¿sí?, el cuerpo tiene que poder darse cuenta si es necesario que yo altere la ventilación alveolar para hiperventilar o para hipoventilar. Si no, yo estoy siempre a niveles, si hablamos de frecuencia respiratoria, de eupnea, ¿sí?, que es cuando estamos en la frecuencia respiratoria normal, ¿sí? Yo respiro con una normalidad, ¿sí?, que no son estos dos extremos, no hipoventilo ni hiperventilo, ¿bien? Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que tengo que alterar la ventilación alveolar? ¿Sí? Entonces, para alterar la ventilación alveolar, lo que se hacen es, se reciben estímulos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el estímulo, chicos? La concentración de hidrogeniones que haya. ¿Sí? Yo recibo que están aumentados la concentración de los hidrogeniones, o recibo que están disminuidos. ¿Bien? Esto es lo que me va a constituir el estímulo, ¿sí? La concentración de hidrogeniones que yo tenga. Saber si está aumentada o saber si está disminuida. Ahora, estos estímulos van a estar siendo recibidos a dos niveles, a nivel de los sistemas de regulación que uno tiene de la mecánica respiratoria, ¿sí? Los sistemas de regulación, ¿sí?, van a ser centrales y van a ser periféricos, ¿sí? Entonces tenemos sistemas de regulación que reciben los estímulos centrales y periféricos, ¿sí? El sistema central, ¿quién va a ser? ¿Sí? El bulbo raquídeo, y particularmente los que se llaman los núcleos cardiorrespiratorios, ¿sí?, que están en ese nivel y que nos ayudan a nosotros a regular la respiración, ¿sí? Por eso siempre un paciente tiene algún problema, ¿sí?, a nivel de el bulbo raquídeo, porque se enclava, porque por ejemplo tenía una fractura a nivel cervical y uno lo moviliza, ¿sí?, y lo que hace es que la apófisis odontoide se clave en el bulbo, ese paciente me deja de respirar, entra en paro respiratorio, ¿sí? Lo mismo si tiene algún problema de depresión o de algo que me está alterando directamente al bulbo raquídeo, ¿sí? Bulbo raquídeo, si ese se altera, me puede llevar a la hiper o a la hipoventilación, ¿sí? Generalmente yo les hablo de la hipoventilación porque la depresión del sistema respiratorio es lo que nos termina de llevar a problemas más rápidos, ¿sí? El paciente no me respira, el paciente entra en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? El paro respiratorio a la brevedad me entra en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y si no puedo solucionarlo, el paciente se muere, ¿sí? Entonces eso estaría pasando a nivel central, ¿sí? A nivel central, ¿quién me reconoce esto? ¿Sí? Vamos a poner acá, bulbo raquídeo, ¿sí? BR, bulbo raquídeo, ¿sí? Y son los núcleos, ¿sí?, cardio, por eso le pongo el corazón, respiratorios.